tenía una actividad programada ya de la universidad. Bueno, yo aparte de ser docente de fisiología, soy el coordinador de resultado médico de la universidad. Pues tenía una reunión ahorita en el Hospital Sabogal, así que estaba en el otro extremo, a las 8 de la mañana y hemos venido para la clase, así que por eso yo he podido llegar a tiempo, ¿sí? Y estamos actualmente en un proceso de programación de vacantes para el concurso de residentado médico que se va a desarrollar ya en un par de meses. Estamos programando vacantes en las distintas sedes de la universidad. Y bueno, es algo que también ustedes seguramente les va a interesar, tal vez más adelante cuando egresen, porque así como hay residentado en medicina, ya ahora hay residentado en enfermería, por ejemplo, hay residentado en odontología, y seguramente en un futuro va a haber también residentado en la serie de tecnología médica, ¿no? Porque un poco esa es la tendencia, ¿no? ¿Sí? A desarrollar programas de segunda especialización, así se denomina, ¿no? En el caso de los médicos, para ser cardiólogos, gastroenterólogos, por ejemplo, y así en cada rama de la ciencia de la salud. Bien, vamos a irnos al tema. Yo haciendo mi excusa acá para que me vamos a hablar hoy día sobre fisiología cardiovascular. Hay un par de temas hoy en día que es hemodinámica cardiovascular, presión arterial y situaciones especiales. Tenemos para proyectar acá, con esto nomás, ¿no? Sí, ya, listo, vamos a empezar a hablar. Bien, vamos a hablar, a ver, el sistema cardiovascular. Ustedes tuvieron una clase de sistema cardiovascular, ¿sí? ¿Con el doctor Salinas, creo que ha sido? Sí. Ya, con el doctor Salinas. Entonces, el sistema cardiovascular en realidad tiene una función importante, que es la de aportar nutriente y oxígeno hacia las células para que éstas puedan sobrevivir, ¿sí? Y la otra función importante ligada a esto es que recoge los productos de desechos de las células para poder ser eliminadas, ¿no? A través de órganos secretorios como el pulmón y el riñón fundamentalmente, ¿sí? Bien, entonces el corazón, ustedes saben, tiene cuatro cavidades, del lado derecho y del lado izquierdo. Tenemos la aurícula y ventrículo izquierdo, aurícula y ventrículo derecho. Lo que está representado acá es el circuito, dice ahí, del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está conformado por dos grandes componentes, uno que es el corazón y otro que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Es el sistema cardiovascular, ¿correcto? Y la sangre fluye en ese circuito, en ese sistema la sangre está circulando, ¿sí? ¿Quién determina o quién genera esa fuerza que impulsa la sangre a que circule en ese circuito? Es el corazón. Por eso el corazón es una bomba, dice, ¿no? Una bomba que impulsa la sangre en todo el circuito cardiovascular. Entonces, este corazón, que acá está representado, dividido en dos partes, se contrae y hace que la sangre circule en todo este circuito, ¿sí? Sale la sangre del lado izquierdo, llega hacia el lado derecho, y acá se contrae el corazón y la sangre empieza a circular por esta circulación pulmonar, pulmón, vena, y llega otra vez al lado izquierdo. Y otra vez se repite el ciclo, ¿sí? Se va repitiendo el ciclo n veces, ¿sí? Cada ciclo es expresado a través, por ejemplo, de un latido del corazón, es expresado a través de un pulso, ¿sí? Ustedes se palpan el pulso y dicen, por ejemplo, cuentan 1, 2, 3, 4. 4 ciclos cardíacos. 4 veces se ha contraído el ventrículo izquierdo, 4 veces se ha contraído el ventrículo derecho, 4 veces la sangre ha circulado a través de este circuito, 4 veces ha circulado a través de otro circuito, ¿sí? ¿Cuántas veces cree que más o menos late el corazón al día? 100.000 veces. Imagínense, 100.000 veces está ocurriendo este movimiento en un día, ¿sí? 100.000 veces, más o menos 100.000 latidos al día es en promedio que tenemos todas las personas, más o menos, pero imagínense, 100.000 veces una cantidad enorme, ¿no? Imagínense, para sacar idea. Muy bien, entonces este sistema cardiovascular, acá está el corazón y acá está el circuito, las arterias y venas, digamos. Si hablamos de vasos, hablamos de dos grandes tipos, ¿no? ¿Sí? Arterias y venas, ¿sí? Vamos a ver que en realidad tampoco es tan simple. Hay subtipos de arterias y subtipos de venas. Pero para hacerla simple, arterias y venas, vamos a conversar ahí, ¿sí? Entonces tenemos que del lado izquierdo del corazón sale una arteria grande, que es la arteria aorta, ¿sí? Y de ahí esta arteria se va a subdividir en varias ramas que van a irrigar cada uno de nuestros órganos
del sistema, que ya conocemos, al corazón, al pulmón, riñón, etc. De ahí sale el componente vascular venoso, en este caso, recogiendo la sangre de este órgano, tejido, célula, para luego confluir en una gran vena, que es la vena cava. Bueno, en realidad son dos venas cava, ¿no? ¿Sí? Dos venas cava, en parte inferior y parte superior. Y de ahí la sangre, en forma total, ingresa a la aurícula derecha, ¿sí? Entonces, por acá, vean ustedes, la arteria aorta es una sola arteria y por ahí está saliendo toda la sangre, ¿sí? Toda la sangre sale por ahí, que se redistribuye en estas distintas arterias para cada uno de los órganos. El gasto cardíaco es aproximadamente, ¿cuánto? 5 litros, ¿no? ¿Sí? Más o menos 5 litros. Quiere decir que por esta arteria aorta están saliendo 5 litros en un minuto, porque el gasto cardíaco se mide en volumen por unidad de tiempo, 5 litros por minuto. Quiere decir que en un minuto, a través de esta arteria aorta, están saliendo 5 litros. Ese viene a ser mi 100%, 5 litros, ¿correcto? Y en todo el circuito está circulando los 5 litros. ¿Sí? Pues este es un sistema en serie. 5 litros. Entonces yo tengo que acá salen 5 litros, se redistribuyen los 5 litros para todos estos órganos. Si yo hago un corte acá y mido el volumen en cada una de las arterias, me sale que son 5 litros. ¿Sí? ¿Correcto? Debe salir 5 litros. Y en este caso ustedes están viendo acá valores proporcionales que indican cuál es la proporción de esos 5 litros que está llegando a cada órgano. Y estamos viendo que, por ejemplo, ahí la mayor cantidad está llegando al riñón, al sistema digestivo y al músculo esquelético, ¿no? 25%. Ahí está dirigiéndose la mayor cantidad de esos 5 litros. Luego, la sangre sale por la parte venosa y acá también cada volumen debe sumar 5 litros, ¿cierto? ¿Sí? Y confluyen a las venas cavas y entre las dos venas cavas deben sumar 5 litros. Y la sangre ingresa a la aurícula derecha y deben ingresar 5 litros. ¿Sí? Entonces, los 5 litros están circulando, ¿correcto? Y llega hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí por la arteria pulmonar salen los 5 litros. Es una sola arteria. Muy bonito acá. 5 litros, ¿correcto? Y los 5 litros, acá del 100%, llegan al pulmón. ¿Sí? De ahí salen del pulmón los 5 litros e ingresan los 5 litros a la aurícula izquierda. Estamos hablando en un minuto, ¿no? ¿Sí? Y de ahí al ventrículo izquierdo y otra vez inicia el circuito. ¿Sí? Bien, este circuito se dice que tiene dos componentes, circulación mayor y menor, o circulación sistémica o pulmonar, ¿no? Así está en los libros. ¿Qué es la circulación sistémica o mayor? Aquella que involucra el recorrido de la sangre del lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho del corazón. ¿Sí? Y la circulación menor o pulmonar es la que involucra desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón. ¿Correcto? ¿Cuál es la función de estos circuitos? En este caso, la circulación mayor o sistémica lo que está haciendo, ¿qué es? Ya ustedes seguramente ya lo tienen claro, ¿no? ¿Sí? Acá sale sangre oxigenada, ¿no? Oxigenada de tal manera que lo que hace es aportar oxígeno y nutrientes hacia los órganos y tejidos, ¿sí? Y luego recoge los productos de desecho y los lleva hacia el lado derecho del corazón. Pero digamos, si hablamos del oxígeno, aporta gran cantidad de oxígeno, ese oxígeno se consume en los tejidos, ¿sí? Porque tiene que llegar ahí el oxígeno, para eso está. De tal manera que en la porción venosa hay menos oxígeno ya, ¿no? Porque ya se consumió acá, ¿correcto? Y entonces llega al lado derecho del corazón una sangre con poco oxígeno. Entonces la circulación mayor o sistémica, su función es aportar oxígeno a los tejidos. ¿Y cuál es la función de la circulación menor? Reoxigenar la sangre, porque está yendo la sangre con poco oxígeno al pulmón. ¿Para qué? Para que ocurra ahí la hematosis, el intercambio de oxígeno y CO2 a nivel de la unión alveolo capilar, ¿no? ¿Sí? Correcto, ahí ocurre. Y de tal manera que se recarga de oxígeno y otra vez llega hacia el lado izquierdo ya con el oxígeno recargado y otra vez empieza el ciclo de aportar oxígeno hacia los tejidos, ¿correcto? Entonces la circulación menor es como que la sangre va a un grifo, ¿no? A reabastecerse de oxígeno, ¿sí? Para poder otra vez seguir con el aporte.
Acá tenemos la circulación, ¿sí? La parte arterial, venosa, y entre ellas una porción que confluye, que son los capilares, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces tenemos el componente arterial capilar, el componente venoso capilar. Yo les decía de que tenemos acá la aorta que se va ramificando, y en esa ramificación va a generar los vasos denominados arteriola, que es un tipo o un subtipo de vaso arterial, arteriola, que vamos a ver que son conocidos como vasos de resistencia, ¿sí? Así se le denomina. Y luego tienen el capilar, que es lo que están viendo acá, ¿sí? Tienen la porción arterial, la porción venosa, luego tienen las vénulas que se van confluyendo, formando venas, hasta llegar a la vena mayor, que son las venas cavas, ¿sí? Pero acá lo que busca resaltar la lámina es esta porción capilar, donde estamos viendo que ocurre este paso de oxígeno y nutrientes desde el capilar hacia el tejido. Por eso a los capilares se le conoce como vasos de intercambio, porque ahí donde va a ocurrir este intercambio, justamente este aporte de oxígeno, ¿sí? El sistema cardiovascular, ¿cuál es su objetivo? Llevar oxígeno, entre otras cosas, al tejido. ¿Dónde es que ese oxígeno va a pasar al tejido? A nivel del capilar, ¿sí? No va a ocurrir acá en la arteriola, no va a ocurrir en la aorta, no es que en la aorta el oxígeno pase la pared de la aorta y vaya al tejido, por ahí no va, solamente es un conducto acá, son conductos, tubos, ¿sí? Donde transcurre el agua, tubos sellados, Es en el capilar donde sí va el oxígeno salir del vaso y dirigirse al tejido, a la célula, para que se la pueda utilizar, ¿correcto? Para formar energía. Y bueno, en el componente venoso se recogen los productos de desecho también, ¿no? Que es el otro componente para poder ser llevado por la porción venosa hacia los órganos de desecho. Acá tienen ustedes los... Pasa. Acá tienen ustedes una gráfica donde están visualizando algunos componentes vasculares. Vean ustedes acá, arterias y venas, ¿sí? Acá como arterias, por ejemplo, ¿qué tienen? La aorta, una arteria grande, elástica, de gran calibre. Tienen arterias de mediano calibre, tienen las arteriolas y los capilares. Y tienen después las vénulas, venas y las venas cavas, que son las más grandes, ¿correcto? Entonces vean ustedes que está acá, debajo de ellas, la cantidad de cada uno de esos componentes. Mientras que yo tengo, ¿cuántas arterias aortas tengo? Una, ¿sí? Todos tenemos una sola arteria aorta. Pero vean ustedes la cantidad de capilares que tenemos, 10 a la 10 capilares, o sea, millones de capilares tenemos, ¿correcto? Tenemos una arteria aorta, pero tenemos millones de capilares. Y así vean ustedes cada uno de los componentes vasculares. Entonces, primero que la cantidad de cada componente vascular o cada subtipo de vaso no es exactamente el mismo, ¿sí? Predominan más los capilares. Luego tenemos acá el área de sección transversal de cada uno de estos componentes vasculares. Y vemos, en este caso el área está representada por esta barra morada, ¿sí? Y vemos que el área es mayor en los capilares, ¿sí? O sea, el área de sección transversal, si yo empiezo a cortar todos los capilares y lo empiezo a juntar un capilar tras otro, el área de ese vaso llamado capilar, si lo junto en uno solo, es de tamaño. Mientras que el área de la aorta es así. Es un solo vaso, ¿no? No tiene para sumar más, un solo vaso. Pero si yo sumo los capilares, me da esto de acá. Ese detalle es importante, ¿para qué? Porque ustedes van a ver después que hay una variable que se denomina la velocidad de la sangre a través de un vaso sanguíneo, o a través de un conducto en general, pues estos son principios físicos, ¿sí? Y vamos a ver que la velocidad del flujo de cualquier fluido, en este caso particular la sangre, está en relación con el diámetro del vaso a través del cual circula este fluido. Entonces, una velocidad es cuando el vaso es así y otra cosa es cuando el vaso es así, Entonces, eso de alguna manera se expresa a través de esta área, o estamos visualizando, estamos entendiendo ya por qué se puede dar esto. Y luego en esta parte de acá tenemos la proporción del volumen de sangre que se encuentra en ese componente vascular. Y estamos viendo que, por ejemplo, que es la columna gris o ploma, vemos que la columna es mayor en las venas, ¿sí? Y más o menos nos sale como un 65% aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor cantidad de sangre de cualquiera de nosotros está en las venas.
ahí está la mayor cantidad de sangre. De todos esos 5 litros que estamos viendo que está circulando, 65% está en las venas. Ahí está la mayor cantidad de sangre. Por eso a las venas se le denomina también vasos de capacitancia, porque tienen gran capacidad para albergar volumen, ¿no? Tienen capacitancia. Es un concepto también físico, ¿sí? Es una propiedad que tienen algunos, conductos en este caso, ¿sí? Y entonces vean ustedes que la mayor cantidad de sangre se encuentra en las venas. Ahí está el almacén de sangre en realidad, en las venas. Y por eso a las venas se le denomina vasos de capacitancia. Así como a las arteriolas, yo le decía, se denomina vasos de resistencia, a los capilares le decía vasos de intercambio, a las venas se denomina vasos de capacitancia, ¿sí? Acá tienen ustedes un esquema, por ejemplo, también donde están los distintos tipos de vasos sanguíneos, ¿sí? Están acá, por ejemplo, el grosor de la pared, el diámetro del vaso, ¿sí? De cada uno de ellos. Vean que para este tipo de vasos, aorta, arterias, venas, venas cavas, tienen rangos de milímetros, mientras que para los vasos llamados arteriolas, arteriolas terminales, capilares, etc., el rango es de las micras, ¿sí? ¿Correcto? De diámetro. Y también obviamente el grosor de esa pared va disminuyendo. Vean ustedes que acá están representados los componentes que en general tiene la pared de un vaso sanguíneo. Tiene endotelio, tiene tejido elástico, músculo liso y tejido fibroso, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, acá está representado cada uno de ellos, vemos que, por ejemplo, en el caso de la aorta, tenemos endotelio, tenemos tejido elástico, músculo liso y tejido fibroso, ¿sí? Pero si nos vamos por acá, por ejemplo, nos vamos a este extremo, y el otro caso extremo, el capilar solo tiene endotelio, no tiene los otros componentes, ¿sí? Entonces, el capilar en realidad es una monocapa simplemente de células y por eso, como su pared es tan delgadita, funciona como vaso de intercambio, porque de esa manera permite que pueda haber un flujo de oxígeno y solutos, nutrientes, macromoléculas a nivel de esta pared, ¿no? Para poder ser acogida por el tejido, ¿no? ¿Sí? Por eso les decía que, por ejemplo, en esta pared, llámese una arteria de tal, con estas características, por acá no fluye el oxígeno, no va a poder, ¿sí? Fluía a este nivel recién, ¿sí? Y entonces, la característica histológica de la pared le determina al final la función que va a desarrollar, ¿sí? Vean ustedes, la función está ligada, entre otras cosas, a su característica histológica de esta pared. Entonces ahí tienen un detalle. El otro detalle que también podemos ver acá es que si bien algunos de los vasos, la mayoría, va a tener los 4 componentes, la proporción de los componentes no es la misma en todas ellas. Por ejemplo, acá lo que nos está diciendo es que en el caso de la aorta predomina el tejido elástico. Y por eso decimos que la aorta es un vaso elástico, o sea, y es importante eso, ¿por qué? Porque cuando la sangre sale del ventrículo con gran presión durante la sístole, ¿sí? Con gran presión, ¿qué pasa? Las paredes de la aorta se distienden, ¿sí? Por la fuerza que ejerce la sangre al salir, ¿sí? Se distiende. Si fuera rígida quedaría ahí, ¿no? Pero se distiende. ¿Y para qué se distiende? Porque gana potencial, ¿sí? Gana energía, porque esa pared, en la medida que se distiende, luego ¿qué va a pasar? Cuando se cierra la válvula aórtica, va a regresar a su posición original, generando una fuerza que impulsa la sangre hacia adelante en forma adicional durante la diástole, ¿sí? Entonces, esa capacidad de retracción, de estiramiento y retracción es importante para cumplir esa función, ¿sí? Correcto. Entonces, tienen este componente. Y si vamos, por ejemplo, acá a la arteriola vemos que sea la arteriola o la terminal, vemos que el componente que predomina es el tejido de músculo liso, ¿sí? ¿Y qué hace el músculo? ¿Cuál es su trabajo del músculo? Contraerse y relajarse. Ese es su trabajo del músculo. El músculo, esa es su chamba, ¿sí? Contrae y se relaja. Ese es el trabajo del músculo, ¿correcto? Entonces, en la contracción voy a generar vasoconstricción y en la relajación voy a generar vasodilatación, ¿sí? Y
disminuye el radio, aumenta el radio, ¿correcto? Vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica. Vasodilatación, baja la resistencia vascular periférica. Por eso les decía que las arteriolas son denominados vasos de resistencia, porque regulan la resistencia vascular, ¿sí?, nuestra, ¿correcto? Y lo hacen en función principalmente de la variación del radio, de su luz, ¿sí? Y eso lo logran a través de mecanismos de vasodilatación o de vasoconstricción, ¿eh? Eso es lo que hacen. Y acá está lo que les comentaba. Ustedes tienen la velocidad como una variable que es igual al flujo de sangre entre el área, ¿sí? La velocidad de cualquier fluido a través de un conducto dependerá del flujo entre el área, ¿sí? En nuestro caso decíamos que el flujo es constante. ¿Se acuerdan que le decía? Entonces ese circuito vascular, toco un punto 5 litros, me voy al otro punto 5 litros, al otro punto siempre hay 5 litros, ¿sí? Siempre es el mismo, el flujo es el mismo, no varía en el circuito, ¿sí? Entonces esto es una constante. Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad? Del área, del conducto por donde está circulando ese fluido, ¿sí? ¿Y qué conductos tenemos? Aorta, arterias, capilares, venas, etc. Y entonces decíamos que, por ejemplo, el área de quién era mayor, ¿del capilar o de la aorta? Del capilar, ¿no? ¿Sí? Decíamos del capilar y habíamos visto el gráfico, un tremendo área y la aorta. Por lo tanto, si aplicamos la fórmula, resulta que la velocidad, ¿dónde va a ser mayor? ¿En la aorta o en el capilar? En la aorta va a ser la velocidad. Entonces, se tiene ahí de que la velocidad va a ser mayor en la aorta, porque sí, el área es pequeña, y va a ser menor en el capilar. Vamos a ver que en una de las láminas, que tanto la velocidad como la presión no es constante durante todo el circuito o en todo el circuito cardiovascular, sino que va variando. Y esa variación es importante que ocurra, tiene una lógica, tiene una función, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad en la aorta es grande, ¿sí? Mientras que la velocidad en el capilar es bajita, ¿sí? Baja la velocidad. ¿Tendrá una lógica que baje la velocidad? Sí, porque ¿qué ocurre en el capilar? Ocurre el intercambio, ¿sí? Entonces me conviene que ahí vaya lento, para darle tiempo al tejido a que pueda captar los nutrientes y también, bueno, exportar aquello que tenga que desechar, ¿no? O sea, necesita tiempo ahí, ¿sí? Porque ahí es donde ocurre este trabajo de intercambio. Los otros son conductos simplemente de paso de la sangre, está por ahí trasladándose nomás, no hay ningún trabajo ahí. Donde va a trabajar es en el capilar, entonces necesito que llegue a baja velocidad, que vaya lento, ¿correcto? Así que una de los efectos de cómo está organizado este circuito cardiovascular es que hace que la velocidad en todo el trayecto vaya disminuyendo hasta ser baja a nivel de los capilares, ¿sí? ¿Correcto? Bien. El flujo, dice acá, es igual a la gradiente de presión entre la resistencia. Y habíamos dicho, bueno, habíamos mencionado que la sangre fluye a través de un vaso sanguíneo, ¿sí? Pero ¿cuál es la variable que determina que esta sangre se pueda mover? Habíamos hablado inicialmente que el corazón se contrae, ¿no? Sí, la bomba, decíamos, que se contrae y genera una fuerza que impulsa la sangre a circular en este circuito, ¿sí? Muy bien, pero ¿cuál es la variable hemodinámica que representa eso? Es la presión, ¿sí? La presión. De hecho, vamos a conversar ahora sobre presión arterial y seguramente han escuchado ustedes que la presión arterial es un tipo de función vital, ¿no? ¿Han escuchado funciones vitales ese término? Sí, ¿no? Dice funciones vitales, ¿no? Y entonces cuando una persona llega por una emergencia, ¿qué evalúan primero? Las funciones vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, respirador, la temperatura. Lo primero que uno evalúa, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si la presión arterial está dentro de este conjunto de funciones vitales, por algo será, ¿no?
vital será, ¿no? Vital será la presión, ¿no? ¿Por qué es vital la presión arterial? Esa uno dice, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y entonces, acá está la respuesta. ¿Por qué la presión es una función vital? Porque la presión es la que permite que la sangre fluya en este circuito. Es decir, si no hay presión, no hay flujo. Y si no hay flujo, entonces no le va a llegar oxígeno a la célula. ¿Sí? No va a llegar. Y si no llega oxígeno, la célula se muere. ¿Por qué? ¿Para qué usa el oxígeno la célula? Para producir energía, ¿sí? Producir ATPs, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder activar todos los procesos metabólicos que tiene que desarrollar, ¿no? Ustedes saben que todos los procesos, o muchos de los procesos que se desarrollan en la célula, requieren consumo de energía, ¿sí? Y que está representada fundamentalmente a través del ATP, ¿no? Y que el sistema es mucho más eficiente cuando usa la vía aeróbica, ¿sí? De oxígeno, ¿correcto? Entonces, si no hay oxígeno, no hay energía. Y si no hay energía, los procesos metabólicos se detienen. Y entonces, cuando la célula detiene sus procesos metabólicos, porque le falta energía, ¿qué hace la célula? La célula normalmente hace dos cosas, digamos. Lo usa la energía para dos cosas. Uno es para vivir y lo otro es para trabajar, ¿sí? Entonces, si tú no tienes energía para trabajar o tienes poca energía, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? No, la usas para al menos sobrevivir, ¿sí? Y entonces dejas de trabajar, ¿sí? Dejas de trabajar. Es lo que va a hacer la célula. La célula, en una primera instancia, ante un déficit de aporte de oxígeno y por lo tanto de energía, lo que hace es deja de trabajar, porque lo va a usar para vivir. Eso hace, por ejemplo, el corazón. El corazón, cuando es sometido a una situación de hipoxia crónica, el corazón deja de trabajar. ¿Y cómo se expresa ese dejar de trabajar? El corazón está formado por músculos, ¿sí? ¿Y el músculo qué hace? El músculo se contrae y se relaja. Entonces, cuando le llega poco oxígeno al músculo cardíaco, el músculo deja de trabajar. ¿De qué hace? Se hace el muertito. No se mueve. Ahí se queda. ¿Sí? Se queda tieso ahí. Y usa el oxígeno para vivir. Pero si esa deprivación es permanente, por mucho tiempo, ¿qué va a pasar con este músculo? Ya no se va a hacer el muertito, ahora sí va a estar muerto de verdad. Se va a morir porque ya no le llega oxígeno, ¿sí? ¿Correcto? Eso pasa en la realidad. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, ver el corazón de alguna persona que tiene hipoxia crónica, porque tiene una arteria obstruida crónicamente, entonces esa porción del corazón no se contrae. Claro, si se parara todo el corazón se moriría, ¿no? Lo que ocurre habitualmente es que solamente son porciones. Entonces el corazón hace esto y de repente si hay una zona que está recibiendo poco oxígeno, lo que va a hacer es esto de repente, ¿no? Se contrae una parte, pero la otra se quedó tiesa, ¿sí? No se mueve, ¿sí? Eso es lo que va a pasar. Y obviamente afecta su función final, ¿no? El resultado final del trabajo. Bueno, entonces, acá lo importante es resaltar de que la sangre se moviliza en este circuito en función de una gradiente de presión. Si no hay presión, no hay flujo, y si no hay flujo, no hay vida. Por eso la presión es una función vital, ¿sí? Muy bien, fluye en función del gradiente de presión, pero también es cierto de que todo no es perfecto. Siempre va a haber alguna fuerza que se opone, ¿no? Que llamamos resistencia, ¿correcto? Esa es la resistencia. La resistencia que se opone al movimiento del flujo. Y entonces se genera esta fórmula que dice que flujo es igual a la gradiente de presión, la presión que impulsa la sangre a través de ese conducto, entre la resistencia. Esa es la fórmula, ¿sí? Ya sabemos, por otra parte, que el flujo es constante, ¿sí? Así que vamos a ver acá. Y entonces, luego de algún ejercicio matemático, se llega a la conclusión que la resistencia, partiendo de esa fórmula, es igual a 8 por la viscosidad, por la longitud del vaso, entre pi por radio a la cuarta potencia, donde radio se refiere al radio del vaso sanguíneo, y en este caso fundamentalmente los o las arteriolas, ¿no? ¿Sí? Que decíamos que son los vasos de resistencia, porque son los que pueden ir graduando su diámetro porque tienen una gran cantidad de tejido muscular liso, ¿sí? Muy bien, entonces viendo esta fórmula
nosotros decimos, a ver, la fórmula dice resistencia es igual a 8, ya, muy bien, 8 es una constante, es 8, ¿sí? N es la viscosidad de la sangre, que en condiciones fisiológicas no varía mucho, ¿no? Porque está relacionada con los elementos formes, moléculas que hay en el plasma, la sangre, y eso pues no es que varíe dramáticamente de un momento a otro, ¿no? Así que eso prácticamente también es una constante. L, que es la longitud del vaso sanguíneo, también es una constante, porque, bueno, yo ya no voy a crecer, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Mi vaso sanguíneo tiene una longitud y ahí se quedó, ¿sí? Tal vez puede variar desde el nacimiento, que soy un niño recién nacido, hasta la etapa adulta, pero ya esta etapa, creo que acá para todos nosotros, el L es una constante, ¿sí? No va a variar. Muy bien. Entre pi, bueno, también es una constante matemática, ya saben, 3.14159, 1416, como gusten, ¿sí? Es una constante. Y entonces lo único que en realidad varía en esa fórmula es el radio, ¿sí? Y está elevado a la cuarta potencia. Por eso decimos, y por eso les decía previamente, de que la resistencia vascular sistémica está determinada fundamentalmente por las arteriolas. Y les decía de que variable hacía que esta resistencia pueda modificarse era el radio del vaso, le decía, ¿no? Y hablaba de vasoconstricción y vasodilatación. Bueno, la razón de eso está acá, pues está representada ahí matemáticamente. La resistencia depende del radio, dice, ¿sí? Ahí está. La justificación, digamos, de ese comentario que señalé previamente, ¿sí? Y vean ustedes que el flujo es igual, según la fórmula que habíamos visto previamente, a la gradiente de presión entre la resistencia, ¿sí? ¿Correcto? Y entonces, si por ejemplo el flujo decíamos es constante, ¿correcto? Pero bueno, vamos a ver ahora. Depende de la resistencia, decía acá. El flujo depende de la gradiente de presión y la resistencia. Si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿no? Acá pone el ejemplo de la carótida, dice, ¿no? Yo tengo la carótida que tiene un diámetro normal, correcto, un radio normal, pongámoslo así, y un flujo normal que en este caso es de 400 mililitros por minuto. Me está pasando por acá 400 mililitros en un minuto de sangre, ¿correcto? Muy bien. Ahora dice, ¿qué pasa si es que de repente se pone una placa aterosclerótica acá y empieza a fluir la luz? Y esa luz lo fluye hasta un 75%. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el radio es la cuarta parte de lo que era originalmente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces quiere decir que este radio ahora es radio entre 4, ¿sí? Este valor. Lo demás, la presión se mantiene igual y queremos saber ahora cuál es el flujo, o sea, cuál es el volumen de lo que está pasando por esta arteria, dado que el radio ha disminuido a la cuarta parte, ¿sí? Entonces, aplicando esta fórmula, nos sale de que acá está el radio, está ahora a la cuarta parte, y como está elevado a la cuarta potencia, será que 1 a la cuarta, dice, es 256. Por lo tanto, este flujo está disminuyendo 256 veces, ¿sí? El radio bajó a la cuarta parte, pero el flujo bajó 256 veces. ¿Eso por qué se da? Bueno, porque en la fórmula estamos viendo que el radio está elevado a la cuarta potencia. Ese es el detalle más importante de la fórmula. Uno, que depende del radio, y el otro, que esté elevado a la cuarta potencia, de tal forma que una pequeña modificación del radio genera grandes cambios en la resistencia y por ende en el flujo. Y entonces lo que dice acá, y trata un poco de mostrar este ejemplo, es, vean ustedes cómo el radio o la resistencia aumentó 256 veces por esta reducción del radio, y un flujo que era de 400 en un minuto prácticamente bajó a casi 2 en un minuto. Se imagina, de 400 mililitros ahora solo está pasando 2 mililitros, ¿no? ¿Sí? Cuando el radio se ha fluido a esa proporción. Por eso, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, hay tan poco flujo que lo que se va a hacer es dilatar esta arteria, hacer un bypass, algo para asegurar que la sangre llegue al cerebro, porque antes recibía 400 y ahora recibe solo 2 mililitros, ¿no? El cambio es dramático, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que ver cómo le voy reponiendo la sangre a través de un bypass o algo así, ¿no? ¿Sí? Muy bien.
Decíamos que la circulación ocurre, es un circuito en serie, ¿sí? Y en nuestro sistema cardiovascular tenemos dos formas como está circulando la sangre, cómo se está distribuyendo el sistema. Uno es en serie, claramente, y el otro dentro de esta serie hay un sistema en paralelo, ¿sí? A ver, vamos a regresar a ver, para que me puedan, para poder conocer esto. Acá está. Este es el sistema en serie, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá está en serie, uno va a dar, pero dentro de este sistema en serie ocurre este sistema que está en paralelo, ¿sí? Correcto. Este es un punto también dentro de este sistema que está en serie, correcto, pero acá se organiza en paralelo al interior, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de circulación, en serie y en paralelo. ¿Se acuerdan de física, de la parte de resistencias? Que organizábamos las resistencias en serie y en paralelo, ¿sí? Y calculábamos la resistencia total, la suma de las resistencias o la inversa de las resistencias. Y acá es exactamente igual, es lo mismo, van a ver acá. Entonces vamos a tener una resistencia del sistema cuando está organizado en serie y vamos a tener una resistencia del sistema cuando está organizado en paralelo, ¿sí? Entonces, para acá, ¿no? Ya está. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un sistema organizado en serie. ¿Cuál es, por ejemplo? Por ejemplo, dice un órgano. Imaginemos el riñón, ¿sí? Acá está el riñón, ingresa la arteria renal. Se va ramificando acá y sale la vena renal, ¿sí? ¿Correcto? Entra la arteria renal, sale la arteria renal, ¿sí o no? Y acá está, pues, la arteria renal, la arteriola renal, el capilar renal, la vénula renal, la vena renal, ¿sí? Está todo el circuito, ¿correcto? Porque está ingresando acá por la arteria renal sangre oxigenada. Este oxígeno va a llegar al capilar, va a ingresar luego a la célula renal, ¿sí? Donde tiene que llegar, y luego sigue la vénula y la vena renal, ¿sí? Y esto va a la cava. Acá tenemos la aorta, la arteria renal, el circuito y cava, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces este es un circuito en serie, en esta porción, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo se calcula la resistencia en todo este circuito, desde la arteria renal hasta la vena renal? Como está en serie, y se acuerdan de física, de las resistencias en serie, se sumaban las resistencias, ¿sí? ¿Correcto? Pregunta, examen de admisión, ¿no? Bueno, ustedes ya ingresaron, ya sé que ya no. Entonces, ¿qué dice cómo se calcula la resistencia total? La resistencia total dice que es la suma de las resistencias individuales. Por lo tanto, la resistencia total del sistema va a ser grande, ¿sí o no? Porque va sumando componente tras componente, la resistencia va a ser alta, ¿sí o no? Entonces, si vamos a la fórmula, ¿qué es lo que se consigue teniendo un sistema con alta resistencia? Se consigue como el flujo de constante de que la presión baje. Es decir, en un sistema en serie ocurre una gran caída de la presión. Y sí, pues es lo que vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá está la aorta, ¿sí? Acá está la arteria renal que tiene gran presión, y en las venas ya sabemos que las presiones son bajas, ¿sí o no? Ya pues, para que se dé este fenómeno de caída de presión de la porción arterial a la vena, el sistema se tiene que organizar en serie para que se dé ese efecto de caída de presión de arteria a vena. Y acá lo estamos demostrando, ¿no? ¿Sí? Y entonces por eso se organiza en serie y logra ese efecto, ¿sí? Para aquí para allá, acá, claro. ¿Y para qué sirve el sistema en paralelo? ¿No? Acá está el sistema en paralelo, decíamos, ¿se acuerdan? Acá tenemos la arteria aorta. La arteria aorta empieza a ramificarse, ¿no? Una arteria para el cerebro, una arteria para el riñón, para el corazón, para el abdomen, etc. ¿Correcto? Y acá están todos los órganos. Luego salen las venas que van a correr luego la vena cava, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá está en paralelo. ¿Y para qué se organizó en paralelo? ¿Sí? Por alguna razón es. El organismo no hace algo por la pura, ¿no? Tiene una lógica, ¿sí?
no lo hace en vano, ¿sí? Porque pudo haber dicho, bueno, ponga la aorta acá, pongamos acá el cerebro, luego una arteria, luego acá el corazón. Puede ser también, ¿sí? Pudo haber tenido otra organización, pero está organizado así. ¿Por qué? Vean ustedes, ¿qué ocurre cuando yo tengo, acá tengo resistencia en paralelo? ¿Y cuál es la fórmula para calcular la resistencia en paralelo? Es igual a la inversa, dice, la inversa de la total es igual a la suma de las inversas de las resistencias individuales, ¿no? ¿Se acuerdan de, sí? Del examen de admisión? Ya, ¿sí? Ahí está. Pregunta de examen de admisión. Entonces, pero ¿qué es lo que se logra con eso? Porque ahí viene cuál es el objetivo. ¿Qué se logra cuando yo tengo una organización de este tipo en paralelo? ¿Cuál es la resistencia total de este circuito? Ya ustedes se han preparado en la Caribe, ya saben eso. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué se logra al final? Una presión continua. Una presión continua. Una presión continua, ya, pero en las resistencias. La resistencia menor que las individuales. Ahí está el detalle. Ese es el objetivo. Entonces, la resistencia de este sistema, ¿sí? La resistencia total del sistema siempre va a ser menor que cualquier resistencia individual de este sistema. Por ejemplo, imaginemos que este valga 2, ¿ya? Dale un número. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto va a valer la resistencia total? Menos de 2. 1 será. 1 será. ¿Sí? ¿Correcto? Eso es lo que se busca. Caída de la resistencia total. O sea, 1. ¿Sí? Bueno, si nos vamos a... Voy a retroceder porque no se ve ahí la fórmula. Para allá. Ahí está. ¿Qué pasa si esta resistencia es pequeña? ¿Se acuerdan? En el caso de serie esta resistencia era muy alta, ¿sí o no? ¿Y qué lograba? Que caiga la presión, ¿sí o no? Ahora esta resistencia yo la estoy disminuyendo, al revés, porque lo he organizado en paralelo. ¿Qué va a pasar con la presión? ¿Sí o no? Alta, ¿sí o no? Entonces, yo quiero que la presión sea alta. Lo que estoy logrando con esta organización en paralelo es que la resistencia total sea baja, ¿sí o no? De tal manera que la presión en este circuito es alta. ¿Y por qué me interesa que sea alta? Porque miren ustedes, están en la aorta acá. ¿La presión en la aorta cuánto es? 120, 80. Pongámosle 120 nomás para hablar de un valor, ¿sí? Para el ejemplo. 120. ¿Qué pasaría si es que al redistribuirse, digamos, la sangre en todos estos circuitos, la presión empieza a caer acá? ¿Qué va a pasar? La presión de perfusión, de flujo de sangre hacia el órgano caería, ¿sí? Entonces lo que a mí me interesaría es que si acá es 120, acá también sea 120, sería el ideal, ¿sí? Esa misma presión esté acá para que empuje la sangre e ingrese a este órgano, ¿sí? Porque si acá es 120, acá baja 80, la presión de perfusión va a caer, ¿no? Entonces, al caer la resistencia, al organizar el circuito de esta manera, hago que la caída de presión acá sea mínima, casi no exista. Y entonces, si acá es 120, acá es 120, te garantizo una buena presión de perfusión. Eso es lo que busco en esta organización en paralelo. ¿Sí? Examen de admisión. La sangre circula a través del vado sanguíneo, ya habíamos dicho, ¿sí o no? ¿Sí? En lo que se denomina un tipo de flujo que se denomina flujo laminar. Es decir, la sangre fluye así, en capas, en forma paralela, donde la velocidad del flujo es casi cero en la zona aledaña a la pared y va aumentando su velocidad hasta la porción central del vaso, donde la velocidad es máxima, y forma como esa imagen en parábola, ¿no?, que están viendo ahí, ¿sí? Entonces, un flujo laminar. Así debería fluir la sangre en nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Ese es lo normal, el flujo normal, ¿sí? Cuando la sangre fluye, digamos, no en capas paralelas, sino en capas desordenadas, lo llamamos flujo turbulento, ¿sí? Flujo turbulento, ¿correcto? Ese es un flujo que no es normal. Yo le decía que la sangre fluye a través de un vado sanguíneo en función de una gradiente de presión, ¿sí?
¿correcto? Muy bien. Entonces, hay una presión que yo tengo que hacer, ¿no? El corazón hace una presión para que la sangre se desplace a través del vaso, ¿sí? Una determinada presión. Pero si el flujo es turbulento, para poder movilizar la misma cantidad de sangre yo necesito mucho más presión, ¿sí? De tal manera que no me conviene el flujo turbulento a mí. Porque claro, tú dices, ponle más presión. Sí, pues le puedo poner más presión, pero eso involucra mayor carga de trabajo para el corazón, ¿sí? Se tiene que contraer mucho más fuerte, y si se va a contraer mucho más fuerte va a consumir más oxígeno, va a consumir más sustratos, necesita más energía pues, para trabajar más, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, desde el punto de vista de demanda energética y metabólica, no le conviene, ¿sí? A él le conviene que el flujo sea laminar, ¿sí? Muy bien, entonces, pero en algunas circunstancias el flujo se hace turbulento, ¿no? Porque hay algunos problemas, por ejemplo, alguna estrechez en una arteria, en un vaso, una válvula que está enferma también y se estrecha, por ejemplo, genera esos ruidos que ustedes han escuchado tal vez que llaman soplos cardíacos, ¿sí? El soplo cardíaco es un ruido que hace la sangre cuando pasa a través de una estructura, ¿sí? Determinada, que de repente en este caso es una válvula que está cerrada, y que de flujo laminar se convierte en flujo turbulento. El flujo laminar no suena. Ustedes por ejemplo lo ponen acaso, arteria radial, no escuchan nada, ¿no? ¿Sí? Arteria braquial, no escuchan nada, ¿sí? Pero si ustedes, por ejemplo, toman la presión arterial, ¿sí? Y ponen el estetoscopio, insuflan su manguito, desinsuflan y empiezan a escuchar unos ruidos, ¿o no? Y es el mismo vaso. O sea, tú pones el estetoscopio ahorita en tu vaso braquial y no escuchas nada. Pero cuando tomas la presión, sí escuchas un ruido, ¿no? En ese momento, en tu vaso sanguíneo, la sangre está circulando como flujo turbulento, solo que es un flujo turbulento inducido, adrede, para tomar la presión, porque normalmente no suena, ¿no? No suena. Pero tú estás poniendo en una misma zona, y ahora sí suena cuando tomas la presión. Estás induciendo a un flujo turbulento ahí con el manguito. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden practicar por el flujo laminar y turbulento. Y el flujo turbulento suena, puede hacer ruido. Cuando se genera flujo turbulento en el corazón, porque hay una válvula que está enferma, también hay ruido, es un soplo, ¿no? Es un flujo turbulento. Normalmente uno escucha y no escucha ningún ruido, no escucha ningún soplo, ¿sí? Solo escucha el cierre de las válvulas, ¿sí? Pero después no escucha, ¿no? El flujo turbulento es un flujo, digamos, que va a demandar mayor gasto energético al sistema cardiovascular para poder circular, ¿sí? Estoy buscando el mouse y ahora. Muy bien. Entonces, el flujo turbulento yo puedo ayudar, puedo de alguna manera predecir si un flujo puede ser laminar o turbulento a través de una fórmula que se llama el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, ¿qué parámetros tienen? Acá tienen ustedes la densidad, el diámetro del vaso, la velocidad del vaso, de la sangre en ese vaso sanguíneo y la viscosidad. De acá igual la densidad y viscosidad son más o menos constantes, hablando fisiológicamente, y el diámetro y la velocidad son los que pueden variar. Y entonces varía pues en función del diámetro, ¿no? Otra vez el radio, ¿no? ¿Sí? La variación del radio o de la luz, ¿ya? De una estructura puede hacer que un flujo laminar se convierta en turbulento. Por ejemplo, ¿cuándo varía la luz de un vaso? Patológicamente, por ejemplo, cuando tiene placas ateroscleróticas, ¿sí? Se llena de placas, como hablábamos de la carótida, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Seguramente en ese paciente que tiene una obstrucción de un cuarto, ¿sí? de la luz arterial, seguramente si pongo acá el estetoscopio voy a escuchar un soplo, un ruido, que es el paso de la sangre a través de una estructura que ahora tiene un menor diámetro, ¿no? Correcto. Entonces el diámetro del vaso afecta importantemente la conversión de flujo laminar a turbulento. O una válvula. Normalmente yo no escucho soplos en el corazón, pero la válvula se enfermó y ahora está estrecha también. Ya. También se genera flujo turbulento, ¿sí? Yo escucho un soplo, como un dato patológico. Lo cierto es que si ustedes reemplazan los valores de estos parámetros dentro de la fórmula, van a encontrar que sale un resultado. Dice que si es menor de 2000 el flujo es laminar, probablemente, pero si es más de 3000 probablemente se convierta en flujo turbulento. Es lo que dice al aplicar la fórmula, ¿sí? Y creo que ahí acabamos en esta parte.